estudiar leyes para la purificación. Entonces dice la verdad central: las leyes concernientes a la purificación muestran que Dios proporciona los medios para la purificación y perdón de pecados. Y el versículo clave está en Levítico 11, versículos 44, parte A, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Pues vamos a estudiar animales limpios e inmundos, que está en Levítico 11, del 1 al 3, y luego el versículo 44a. Y luego el día de la expiación, que está en Levítico 16, del 6 al 8, 15 al 16, y luego el 20 al 22. Entonces vamos a empezar con animales limpios e inmundos. Dice Levítico 11:1: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. Dios se dirige a Moisés y a Aarón, quien después de su ordenación al sacerdocio gozaba de mayor prestigio. El versículo 2 del 11 dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Estos son los animales que podréis comer. Este capítulo trata acerca de la distinción entre animales limpios e inmundos. Tal distinción tiene que ver con el aspecto cultural, pues muchos de los animales considerados inmundos eran usados en los cultos paganos de los vecinos de Israel. Entonces el Señor hace una diferencia: ¿qué animales podemos comer y cuáles animales no? Porque el Señor cuidaba a su pueblo de que alguna bacteria, alguna situación por lo que pasaba. Algunos eran objeto de adoración, otros usaban en los sacrificios o en ritos de hechicería. La norma tiene por objeto evitar que Israel entre en contacto con las prácticas paganas de los pueblos de Canaán y se contamine de su idolatría y de todos aquellos actos que la acompañan. Pero también la distinción tiene que ver con la higiene y la repugnancia normal que ciertos animales producen. De esta forma, Dios se preocupa por la salud física de su pueblo. Y eso era una situación complicada. Nosotros, por ejemplo, aquí comemos la carne de cerdo. Ellos no podían consumirla. Pero obviamente nosotros la preparamos con mucho cuidado. La tenemos que hervir, la tenemos que cocinar. Qué bien cocinar para que no tenga la bacteria. Así es. Es un tiempo en que no existían tantos adelantos. Comer la carne de ciertos animales podría producir epidemias que mermaran la población. Aún hoy en día resulta riesgoso comer ciertos animales, como por ejemplo el cerdo, si no se preparan adecuadamente. Entonces ahí es algo que siempre como paisas tenemos que cuidar muchas veces de cómo preparamos nuestros alimentos. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Podréis comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas, en mitades y que rumia. Los versículos del 2 al 8 se refiere a los grandes animales terrestres. En primer lugar se mencionan aquellos que pueden comerse. La regla es muy general y servía como guía para que los israelitas pudieran distinguir los animales limpios de los inmundos. Este tipo de animales son la fuente principal de carne para el consumo humano. Sin embargo, la clasificación deja por fuera otros animales de carne y sangre. ¿Cuáles son los animales según lo que vemos ahí que se pueden comer?
Sí, hay que tomar en consideración algo, hermano. Mire, el Señor, a través de su palabra, dicta algo para ese pueblo de Israel, que iba a entrar a una zona, como lo dice la palabra, donde había un culto a unos dioses paganos, donde se utilizaban unos animales específicos para eso, y el Señor lo que está es previniendo a su pueblo para que no entre en esa práctica. Y el tema de sanidad, hoy, por ejemplo, hay prácticas alimenticias muy raras, pero uno sí tiene que tener un criterio para mirar qué es lo que va a comerse. Hay que preparar bien los alimentos, ¿sí? Algunas personas nos señalan a nosotros como las personas del hemisferio occidental, porque comen cerdo, sí, pero para nosotros culturalmente hay personas que no deberían comer cerdo, hay que prepararlo bien. Pero si a mí me dicen que me voy a comer un gato, o que me voy a comer un perrito, o otras cosas que son más, uno inmediatamente dice, no me lo como. Sí, una cucaracha. Hay zonas del otro hemisferio donde para ellos es muy normal comerse eso, pero para mí no. Así es. Sí, ellos comen todo lo que puedan. Okay, sí. Es como en México, carne de perro. Sí. Carne de perro. En China también. Sí, y por no tomar en consideración eso, hay personas comiendo murciélagos. Y hay unas enfermedades que ya se conocen que vienen originadas porque alguien estuvo consumiendo esos alimentos. Así es. Que sí se puede comer carne de caballo, pero no. Y de se tiene la pezuña querida. ¿Alguien ha comido carne de caballo? Ah, que han comido y que no se han dado cuenta. Sí. No se han dado cuenta. No se rían de mí. ¿Verdad? Tome uno y empieza a relinchar. Nuestro entorno de Copacabana ha sufrido eso. En la autopista sacrificaban burros y vendían la carne y eso hacían fila. Y les sabía rico. Hay que tener eso un cuidado. Así Cuidado es. especial. Luego dice Levítico 11:44a, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Ese fue el versículo clave de hoy, ¿cierto? Versículo clave. Seréis santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es la que exige que el pueblo de Israel no se contamine con aquellos animales considerados impuros. El pueblo escogido por Dios no podría mezclarse con los pueblos paganos, cuyas prácticas atentaban contra la santidad de Dios. El propósito de estos mandatos era mantener a Israel separado para Dios. Siendo que Dios es santo, sus hijos también deben serlo. Pero la demanda de Dios es a la vez una esperanza. Dios mismo hace posible que su pueblo sea santo. Él le proporciona los medios para que se purifique y se mantengan en santidad. O sea, el Señor nos da todas las herramientas. No contaminarnos con lo que hacen otros pueblos paganos. No acolitar la idolatría, el sacrificio de otros animales. No, el Señor nos da todas las posibilidades nosotros para seguir siendo santos. 2. El día de la expiación. Dice Levítico 16:6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto ocurría en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solo podía entrar en tiempo ordinario, una vez al año, para hacer expiación. Las instrucciones son dadas por Jehová a Moisés para que éste a su vez las transmita a su hermano Aarón. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo
con un novillo para el sacrificio por el perdón, por el pecado, y un carnero para el holocausto. Además, después de lavar su cuerpo, tenía que vestirse con la túnica santa de lino y los pantalones de lino, el cinturón de lino y el turbante de lino sobre su cabeza. O sea, había todo un ritual para ese momento. Y solamente él podía entrar una vez al año. Una vez purificado y luciendo las vestiduras indicadas, tomaba la sangre del novillo degollado, el incensario y el incienso, y entraba al lugar santísimo. Rociaba el propiciatorio con la sangre del novillo para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Aarón era el único que oficiaría en ese momento, aunque sus hijos le ayudarían en los sacrificios. El acto solemne requería que Aarón estuviera libre de toda culpa, junto con su familia, para proceder luego a hacer expiación por todo su pueblo. Luego dice Levítico 16:7: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Después tomará los 2 machos cabríos, estos 2 animales tomados de la congregación de Israel, ambos eran parte de una sola ofrenda. Permanecían en la puerta del tabernáculo hasta el momento en que se echaban suertes sobre ellos. Luego dice Levítico 16:8: y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. La selección se hacía usando 2 suertes, originalmente hechas de madera y luego de oro. Cada suerte llevaba una inspiración: la Shemen y la Azazel, siendo que a los judíos no se les estaba permitido escribir ni pronunciar el nombre de Jehová, debido a la santidad del nombre. Por eso la suerte correspondía al Señor, decía literalmente, para el hombre. El sumo sacerdote sacaba las suertes de una urna, o sea que había una urna para sacar las suertes, y ya a Jehová y a Azazel. El animal que correspondía a Jehová era sacrificado por el pecado del pueblo, y el otro que correspondía a Azazel simbólicamente se le cargaba con los pecados del pueblo y luego era llevado al desierto. Para los exégetas sigue siendo un problema la interpretación de Azazel. Algunos lo han identificado con el nombre de algún lugar cuyo significado sería abismo, precipicio o terreno escabroso. De esta manera se pasa por alto el paralelismo personal que exige el contexto de Jehová y Azazel. O sea que Azazel significaba algo tenebroso, algo abismo, precipicio, terreno escabroso. Y por eso ese macho cabrío le ponían las manos y sobre él depositaban el pecado de todo el pueblo y luego lo soltaban. Otros lo interpretan como el cabrío que carga, el cabrío que quita o el cabrío que se marcha. También esta traducción anula el paralelismo personal. La dificultad para la interpretación se agrava cuando descubrimos que toda la Biblia, la única vez que se menciona a Azazel es en este capítulo. En el libro apócrifo de Enoc se identifica a Azazel como un demonio. Entonces mire las diferencias que hay en todo esto.
Luego dice Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El macho cabrío que correspondía a Jehová era degollado, y su sangre llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio. De esta manera hacía expiación por el pueblo, por el santuario y por el tabernáculo de reunión y por el altar. Luego dice Levítico 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual recibe entre ellos en medio de sus impurezas. Luego de haber sacrificado el primer macho cabrío, Aarón tomaba el segundo para enviarlo a un lugar inhabitado. Y esto es lo que nos dice Levítico 16:20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Aarón colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados del pueblo, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviaba al desierto. Eso es lo que nos dice Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y luego dice el versículo 22 del 16, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. Cualquiera que sea la interpretación de Azazel, lo importante es el simbolismo. El pecado era llevado fuera por alguien distinto al pecador. Entonces aquí es interesante saber que esa era la forma como el pueblo de Israel podía expiar sus pecados. Sacrificaban un macho cabrío y luego derramaban su sangre sobre el lugar santísimo. Y luego cogían otro animal. Aarón ponía sus manos sobre ese macho cabrío vivo, ponía todos los pecados y los soltaba en el desierto, a una tierra inhabitada. Todos los pecados de Israel eran colocados sobre el macho cabrío, el cual los llevaba al desierto. Esto nos permite apreciar mucho mejor la expiación hecha por Jesucristo. Él, como el macho cabrío expiatorio, cargó con nuestros pecados y ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios. O sea, que aquí traemos nuevamente al Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, no era culpable de nada, pero murió en la cruz. Y ese era el plan que Él tenía para poder expiar también nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, Dios proporcionó al pueblo de Israel los medios para la purificación. Ahora Dios permite que el ser humano quede libre de la condenación del pecado al depositar su fe en su Hijo Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados y hace posible la reconciliación con Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, es a través de Jesucristo que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Aplicaciones de estudio.
El Hijo de Dios debe saber distinguir entre lo santo y lo impuro. Mire la imagen que muestra aquí. Creyente cristiano de denominaciones modernistas, modernista infiel, corruptas. Jehová dio instrucciones precisas para que los hijos de Israel pudieran distinguir entre los animales limpios e inmundos. De esta manera, Dios trataba de evitar que los israelitas incorporaran a su estilo de vida costumbres y prácticas paganas que les desviaran de su fe. También el cristiano en este tiempo debe saber distinguir entre aquello que agrada a Dios de lo que le desagrada, de tal manera que su vida se distinga por su fidelidad al Señor. Segundo, Dios demanda de sus hijos la santidad, pero a la vez le proporciona los medios para lograrlo. Y esta imagen, santidad, una luz que brilla en medio de la oscuridad. Las leyes de purificación eran el medio que Dios proveyó a Israel para mantenerse en la santidad. Ahora, esto es posible por medio de la fe en Jesucristo, quien nos ha acercado a Dios. Mantenerse en íntimo compañerismo con Jesucristo hace posible que el cristiano permanezca en santidad. Tercero, el perdón de pecados solo se logra aceptando el plan de Dios. Cuando Dios perdona, quita nuestro pecado y restaura nuestra alma. Dice el Salmo 103:12: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ningún pecado puede expiar sus propios pecados. En el Antiguo Testamento, el Señor proveyó el medio por el cual su pueblo podía ser perdonado. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para expiar el pecado de la humanidad. Solo a través de Jesucristo se puede obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Cualquier otro plan es inútil. O sea, solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos lograr nuestro perdón. Pero siempre estar delante de Él y Él se propone sus pecados. Además, que nuestro cuerpo
tenemos menos limitaciones que en el Antiguo Testamento, porque para la primera enseñanza tenía que ser todo muy radical. Ahora nosotros tenemos que ser radicales, pero con la fidelidad a Dios. Esa fidelidad a Dios, o sea, no es negociable. Nuestros principios no son negociables. Y por eso el Señor hizo una muerte y una crucifixión y despidió nuestros pecados para salvarnos a nosotros. Entonces eso para nosotros ya es grandísimo y es una bendición.